Qué alegría debió ser para aquellos humildes pastores el haber escuchado con tal anunciación: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Al llegar a ese punto, hermanos, o para llegar a ese punto, también reflexionemos una vez más en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos mencionado desde el principio, Dios es el que está obrando para nuestra salvación. Y está obrando en la historia esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos visto en la manera en que Dios actúa, miramos que siempre lo hace en el contexto del pacto, revelándose como un Dios fiel, generación tras generación. Pero también, conforme avanza el tiempo, trayendo el establecimiento de su reino. Y queremos reflexionar hoy que esa obra también de Dios en Cristo es para nuestra bendición. Como iglesia, como decíamos hace un momento, como iglesia somos el fruto de la obra del Señor Jesucristo. Si no fuera por la obra de nuestro Señor, simplemente nosotros no existiríamos. Así que llegando, hermanos, para celebrar la Navidad, meditamos en esta parte que hemos leído de la Escritura hacia nuestro Señor Jesucristo y su obra como fundamento de la iglesia. La historia que relatamos es importante porque simple y sencillamente nosotros como iglesia no podríamos estar, y no solo como iglesia institucional, sino como la humanidad reconciliada. No podríamos existir si no fuera por la obra que Dios hace por nosotros. La natividad de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento para nuestra existencia. No ignoramos que la elección del Padre es fundamental. Pero como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el que hemos leído, pero en el capítulo 1 y versículo 3, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y nos ha mostrado entonces su misericordia al enviar a su Hijo por nosotros. Y quiero particularmente basarme, hermanos, en la manera que lo expresa el artículo 20 de la Confesión de los Países Bajos. Dice: creemos que Dios es perfectamente misericordioso y justo, que ha enviado a su Hijo para tomar la naturaleza en la cual se ha cometido la desobediencia, a fin de satisfacer y llevar en ella el castigo de los pecados por medio de su amarga pasión y muerte. Así que ha demostrado Dios su justicia contra su Hijo, cuando cargó sobre él nuestros pecados, y ha derramado su bondad y misericordia sobre nosotros, que éramos culpables y dignos de condenación, entregando a su Hijo a la muerte por nosotros, movido por un amor muy perfecto, y resucitándole para nuestra justificación, para que por él tuviéramos la inmortalidad y la vida eterna. Este párrafo, este artículo, resume ese obrar de Dios en Cristo nuestro Señor. La iglesia, como hemos mencionado, no puede ser entendida ni tiene razón de ser si no es en relación con esa obra de la cual le hemos mencionado aquí. La iglesia es la humanidad que ha sido elegida, redimida y reconciliada con Dios por medio de la única obra que lo puede hacer posible. Porque no hay otro camino, no hay otra manera de reconciliar al hombre con Dios. El camino es costoso. El camino de reconciliación solo se logra a través de un alto precio. Y ese es única y exclusivamente por medio de la muerte de nuestro Redentor.
por la muerte expiatoria de nuestro Salvador. Así que la natividad o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo tenía este propósito: proveernos un sustituto que por nosotros se presentara delante del juicio de Dios para recibir el castigo que nosotros justamente merecíamos. Por eso es que no se puede celebrar la natividad aislándola, viéndola como un fin en sí mismo, porque la natividad, ¿a dónde apunta? La natividad apunta directamente a la Pascua. El nacimiento tiene un propósito. No celebramos el nacimiento como nacimiento, aunque evidentemente todo nacimiento es un evento de gozo. Pero en nuestro Señor Jesucristo no celebramos el nacimiento como nacimiento, sino el nacimiento de quién es el que nace y para qué viene a este mundo. Por eso nunca olvidemos que la natividad apunta directamente a la Pascua. Nuestro Señor, sabiendo que este era su objetivo, una y otra vez dijo a sus discípulos, dice la Escritura, por mencionar un texto, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto, dijo el Señor, es necesario, porque ese era el objetivo. Nació el Señor Jesucristo para ese propósito. Juan Calvino tuvo una discusión con un teólogo también de su tiempo, de nombre Andreas Osiander, un teólogo luterano del siglo XVI, porque éste afirmaba que aun cuando el hombre no hubiera pecado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de todas maneras se habría encarnado. Es decir, hubiéramos pecado o no hubiéramos pecado, habría nacido nuestro Señor Jesucristo. Calvino responde a eso. Mas San Pablo, al llamar a Cristo el segundo Adán, refiriéndose a Romanos 5, pone entre la creación del hombre y su restitución por Cristo la ruina y perdición que ocurrió, fundando la venida de Jesucristo sobre la necesidad de devolvernos a nuestro primer estado, de lo cual se sigue que esta fue la causa de que Cristo naciese y se hiciese hombre. Es decir, nuestro pecado es el que hizo necesario que el Señor Jesucristo viniera. Nuestra caída, nuestro pecado, hizo necesario que nuestro Señor Jesucristo naciera como uno de nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Ayer, en una clase con los hermanos de Berriozábal, comentábamos algo sobre el perdón. Porque solemos decir, Dios es amor, pero lo tomamos como un eslogan, así muy suave, muy, a veces digo, muy hipioso. Dios es amor. Bueno, sí. Y Dios perdona. Pero, ¿qué se necesita para perdonar? Lo primero que el Señor te dice, eres culpable. Porque cuando a veces venían mis hijos y dicen, papá, perdóname. ¿Y de qué? Discúlpame. ¿Y de qué? No sé. Para poder perdonar, primero necesito saber qué es lo que hay que perdonar. ¿No? Dios no dice simplemente así te perdono.
Dios primero te dice lo culpable que eres. Que habiendo pecado, eres digno de muerte. Junto con la falta, menciona el castigo. Y solo entonces es posible mirar la gracia del Señor Jesús. Solo entonces podemos dimensionar el amor de Dios. Si no es así, si no es con ese telón de fondo, no podemos dimensionar correctamente el amor de Dios hacia nosotros. Por eso, el propósito de la encarnación del Señor Jesús es nuestra reconciliación. Pero esto que dice Calvino, que dice nuestra confesión, que debido a nuestra ruina y a nuestra perdición, dice el texto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. En eso, dice, fundada la venida de nuestro Señor Jesucristo sobre la necesidad de devolvernos a nosotros al primer estado. Dios, pues, se ha mostrado misericordioso y justo en la encarnación de su Hijo. Eso es lo que dice la confesión en la primera parte. Vamos a dividirlo en 3 partes. En la primera parte dice, creemos que Dios es perfectamente misericordioso y justo y ha enviado a su Hijo para tomar nuestra naturaleza en la cual se había cometido la desobediencia, a fin de satisfacer y llevar en ella el castigo de los pecados por medio de su amarga pasión y muerte. Entonces, esa misericordia de Dios se ha mostrado y la justicia de Dios se ha mostrado en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la natividad. Dice Juan capítulo 8, versículo 42. Alguien que lo tenga, por favor, y lo lea, hermanos. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La última parte. No he venido por mí mismo, sino que Él, ¿a quién se refiere? Al Padre. Dice, Él me envió. Y previamente en el capítulo 3, muy conocido, diría también el apóstol, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué leemos en Isaías 9, versículos 6 y 7? Particularmente en el 6. Porque... no se lo saben. Pongámonos de acuerdo, en el versículo 6. Esas dos frases. Porque un niño, fíjense, nos es nacido. En ello nos es dado. ¿Quién? El Hijo de Dios. El nacimiento del Señor Jesús apunta entonces a ese acto misericordioso de Dios, del Padre, de enviar a su Hijo para tomar nuestra naturaleza, porque ¿quién es el que había pecado? El hombre. ¿Y acaso es justo que peque uno y pague otro? Porque si el hombre pecó, ¿por qué no muere un ángel? Por ejemplo, porque el castigo se debe infligir al que cometió la falta. Así que el castigo pendía sobre la humanidad. Pero difícilmente habrá uno, o imposible que haya alguien
que pueda pagar incluso sus propios pecados. Así que Dios entonces envió a su Hijo para tomar la naturaleza humana, porque ahí se había cometido la desobediencia. Y ahí se debía entonces satisfacer el castigo por los pecados por medio de la amarga pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: yo no vine por mí mismo, el Padre me envió. El Señor Jesucristo es una muestra de misericordia para nosotros. ¿Por qué en estas fechas se dan regalos? Miren, se ha perdido esa razón. Pero el fundamento está aquí. Que estamos viendo a Dios dar el regalo más grande, el regalo más maravilloso, y a quienes no lo merecen. Eso es todavía más sorprendente. Porque uno dice: le quiero obsequiar a alguien porque me cae bien, ¿no? Le quiero dar un obsequio a mi hijo, porque es mi hijo, lo amo. Pero darle un obsequio tan maravilloso a quien te ha traicionado, ¿quién de nosotros lo haría? ¿Verdad que no? Lejos de eso tenemos enojo, coraje. Pero Dios está mostrando su misericordia a enviar a su Hijo, al darlo por nosotros, para tomar nuestra naturaleza, para que ahí donde se cometió la desobediencia, ahí se lleve a cabo el castigo. El Señor Jesucristo nació para sufrir el castigo. Miren, si nosotros nos quejamos, hermanos, cuando sufrimos, cuando tenemos alguna lucha, cuando tenemos alguna aflicción, cuando estamos pasando por una situación terrible, ¿y para esto nacimos? ¿Y esto es la vida? ¿Y se trata de eso? El Señor Jesucristo expresamente vino a este mundo para recibir todo el castigo de tus pecados. A eso fue enviado expresamente. Que el Señor sufriera el menosprecio, que el Señor sufriera todo el castigo que recibió, no fue casualidad. Para eso fue enviado. Por eso, en primera instancia menciona o muestra su misericordia, pero también su justicia, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dice: bueno, te perdono, ya ahí muere, se acabó. No, el Señor dice: tus pecados son tal, tal, tal y tal, y tus pecados merecen el castigo, que dice la palabra: la paga del pecado es muerte. Y aquí uno no puede ir y decirle: Señor, ¿y cómo nos arreglamos? El Señor dice: tú tienes que morir. El pecador tiene que morir. Pero para que no mueras tú, el Señor te envía un sustituto, alguien que toma tu lugar y recibe el castigo por ti. Esto ya nos anticipa la Pascua. En segundo lugar, y por lo que mencionamos anteriormente, el justo castigo por nuestros pecados fue sobre Cristo. Dice nuestra confesión: ha demostrado Dios su justicia contra su Hijo. ¿Pero qué hizo su Hijo para que Dios demuestre y deje caer toda su ira?
¿Quiénes son los que provocaron la ira de Dios? Romanos capítulo 1. Nosotros. Dios está enojado con el pecador. Su ira está sobre los que han quebrantado su palabra. Y esa ira, el Señor la dirige a su Hijo. Ha demostrado su justicia contra su Hijo cuando cargó sobre Él nuestros pecados. Para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso la voz que escucharon, o la noticia que escucharon los pastores, dice: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es lo que ha nacido para ustedes. Eso es lo que ha nacido para ti hoy. Esa es la buena noticia. Un Salvador. Ha derramado nuestro Señor su bondad y su misericordia sobre nosotros, que éramos culpables y dignos de condenación. Nuestro Señor cargó todos nuestros pecados en Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, dice la Escritura que de repente se oscureció en el clímax de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significaba aquello? Que nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz solo. Que aún el Padre había abandonado a su Hijo. ¿O no dijo el Señor Jesucristo desde la cruz: Elí, Elí, lama sabactani? No es una mera frase, eso era verdad. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar ante la presencia de Dios, y el pecador no puede estar ante la presencia de Dios. Y entonces en ese momento en la cruz, todos los pecados nuestros estaban sobre el Señor Jesucristo. Él estaba expiando todos nuestros pecados ahí por nosotros. Vean si no hemos recibido un obsequio, un regalo, una manifestación de la gracia de Dios maravilloso. Juan 18:37. Estando ante Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué maravilloso. Nosotros siempre tenemos confusión en nuestra vida. ¿Para qué hemos venido? Ni idea tenemos cuál es el propósito de nuestra existencia, ¿no? Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo ante Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y obviamente engloba su ministerio completo. Para esto he venido. Y el Señor Jesucristo cumplió a cabalidad su misión. Lo vemos siempre consciente de cuál es la misión, siempre hacia dónde se dirige y no rehuye. Aún estando en ese momento agónico del Getsemaní, aún en ese punto cuando el Señor dice y sabe lo que enfrenta, lo que viene después de ese momento, los momentos más cruciales de su ministerio. Aún en ese momento que expresa al Padre, diciendo: Padre, si podemos evitar todo eso,
Si esta copa puede pasar, que pase. Pero lo vemos rendido al Padre. Porque ¿cuáles son las palabras de la oración? Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Se rindió a la voluntad del Padre. Y el Señor dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ese es el propósito de la natividad. El que nació en Belén no nos maravilla por el solo hecho de estar ahí, porque el Señor podría haber nacido 100 veces, pero ese no era el fin. El fin era venir para morir en la cruz en rescate de su pueblo. En la tercera parte, la confesión dice: y ha derramado su bondad y misericordia sobre nosotros, que éramos culpables y dignos de condenación, entregando a su Hijo a la muerte por nosotros, movido por un amor perfecto y resucitándole para nuestra justificación, para que por él tuviéramos la inmortalidad y la vida eterna. Dios, en todo este evento que es terrible, porque es un sacrificio ofrecido a Dios por nuestros pecados, pero dice algo interesante: ha derramado su bondad y su misericordia sobre nosotros, que reconoce éramos dignos de condenación. Porque muchas veces vamos a Dios y le decimos: Señor, no merezco esto que me está pasando, ¿no? En muchas circunstancias, sea de salud, sea algún problema de otra naturaleza, cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, ¿cuántas veces no decimos: Señor, yo no merezco esto? Hermanos, cuando pasamos por eso, eso no es ni una mínima parte de lo que en realidad mereces, de lo que en realidad merecemos por haberle dado la espalda a Dios. Y en medio de esa pequeñez decimos: no, Señor, no merezco tal cosa, no merezco que suceda esto, no merezco estar en este problema, es demasiado. Señor, ¿qué tienes contra mí? Bueno, pues lo único que Dios tiene contra ti es que eres un pecador. Esa pequeña cosa. Y el pequeño castigo que mereces es la muerte. Eso es todo lo que mereces. Bueno, pues Dios no te ha dado lo que mereces. Dios no te ha dado tu merecido. Tú no merecías a Cristo. No merecemos a Cristo. No merecemos la gracia de Dios. No merecemos ser salvados. No merecemos ser redimidos. No pensemos así, que merecemos. No. Todo eso lo recibimos por mera misericordia de Dios. Dios te ha hecho objeto de su bondad y de su misericordia. Y aunque eras culpable y eras digno de condenación, Dios entregó a su Hijo por ti y lo entregó a la muerte por ti. Motivado, Juan 3:16, motivado por un amor muy perfecto. Y dice Romanos capítulo 6, nosotros morimos por eso juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Por eso
Hoy en día somos contados como vivos entre los muertos. Hoy en día somos contados como aquellos que ya disfrutan de la vida y la vida eterna, como dijo el Señor Jesucristo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en San Juan 10:10, es la cita. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto implica, miren lo que está diciendo el Señor, lo está diciendo en presente. No es que algún día cuando muramos después tendremos vida después de la muerte, sino que ahora mismo ya lo tienes. ¿Y qué implica eso? Porque vida, hermanos, miren, tanto vida como muerte, cuando leemos en las Escrituras, podemos definirlo solo bióticamente. Pero la Escritura no se limita solamente al aspecto biótico, sino morimos y vivimos espiritualmente. Eso significa que ahora mismo, estando ya vivos en Cristo Jesús, ¿cómo se manifiesta que estamos vivos? Por las obras que hacemos. Porque las obras son el fruto, el resultado de la gracia de Dios obrando también en nosotros, para que hagamos obras de reconciliación, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Así que en Cristo, Dios derramó su bondad y su misericordia por nosotros. En Belén y luego en el Gólgota, Dios entregó a su Hijo a la muerte, pero también lo resucitó por nosotros. Y en Cristo tenemos inmortalidad y vida. Concluyendo, hermanos, celebramos Adviento y estamos listos para celebrar Navidad. ¿Qué celebramos? ¿Qué tiene que celebrar usted? ¿Y qué tiene que celebrar con los suyos? Todo esto que hemos dicho, celebramos porque estamos viendo a Dios obrar de tal manera a favor de nosotros que dio la muestra más grande de su bondad y de su misericordia, entregando a su Hijo por nosotros. Enviando a su Hijo a este mundo, tomando nuestra naturaleza para tomar nuestro lugar y recibir el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros no tengamos que morir. El Señor murió en la cruz por nosotros. Esa muerte la merecíamos nosotros. Debemos vernos a nosotros ahí. Pero también ahí en esa cruz nos vemos bienaventurados, como lo vemos también en Belén, porque el que nació en Belén es nuestro Salvador. Y Él se presentó delante de Dios por nosotros y recibió el castigo justo que merecíamos nosotros, para que nosotros no tengamos que morir. Ahora nos corresponde a nosotros, hermanos, celebrar, pero no solo celebrar en un momento, sino celebrar constantemente. Hagamos las obras que ahora Dios pide de nosotros. Dice Bavinck, el pacto de gracia tiene un mediador que no solo une a Dios con la humanidad, sino que antes de eso reconcilia a ambos, restaurando así la relación rota entre ellos. Celebramos como un pueblo reconciliado. Hemos dejado atrás la tristeza que trajo nuestra separación. Hemos dejado atrás el lloro. Hemos dejado atrás el miedo y hemos recibido ahora el gozo
la alegría, la consolación, la paz, el shalom. Vivamos pues, hermanos, así, celebremos Navidad y esperemos el regreso de nuestro Salvador con pleno gozo. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, no pueden ser suficientes nuestras palabras para expresar, Señor, la enorme gratitud que sentimos al escuchar lo que has hecho por nosotros. Has tenido tal manifestación de misericordia, de bondad para con nosotros, Señor, que te traicionamos, que quebrantamos tus mandamientos, que provocamos tu ira, que quisimos ir lejos de ti y solo encontramos muerte. Pero has tenido a bien, Señor, darnos un Salvador. Te alabamos, Padre, porque ahora no estamos más en tinieblas ni en oscuridad, en temor. Ahora estamos gozosos y cantamos gozosamente porque has alegrado nuestra vida, has alegrado nuestra existencia. Nos has vuelto a ti en reconciliación y estamos disfrutando de esa comunión contigo, Padre. Que así, con este espíritu, Señor, celebremos la Navidad y esperando a la vez nuestro encuentro en el regreso de nuestro Salvador. Amén. Amén. Todos en pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, vamos a cantar el himno Oíd un son en alta esfera, número 55. Himno número 55, Oíd un son en alta esfera. De Felix Mendelssohn y letra de Fritz Kirchner. 3. Son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste
en su lugar, hermanos, vamos a continuación también como respuesta a la palabra predicada, dar al Señor nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Ministración del ofertorio que está a cargo del anciano gobernante Mario González. Les voy a pedir que busquemos en la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Nuestro texto lema es el 9:7, pero hoy vamos a dar lectura desde el 6, vamos a leer el 7 y vamos a leer el 8. Segunda a los Corintios 9, 6 al 8. Lo vamos a leer todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como por gusto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,